Empecé en el mundo del BIM en el año 2010, asistí a una feria de construcción aquí en Madrid y me encontré a una persona explicando qué era el BIM, que yo creo que en esos momentos ni siquiera era BIM, y me fascinó. Estaba estudiando la carrera, todavía acabando arquitectura, y me iba a ayudar en mi día a día mucho más allá de lo que llegué a pensar en ese momento. C95 hizo una apuesta por innovación tecnológica, hacer un cambio en su forma de trabajar. Habló conmigo para que viniera a asesorarles, a darles formación y a hacer una parte de consultoría, y entonces planteamos una migración por etapas, digámoslo así. No fue de la noche a la mañana un cambio de cada BIM, sino que lo que hicimos fue establecer unas necesidades o unas prioridades en los proyectos que teníamos en marcha, y fue poco a poco, gradual. Fuimos resolviendo problemas que para nosotros eran importantes en una obra, fueron surgiendo más problemas en esos proyectos, y en el siguiente proyecto íbamos solucionando esos problemas. Entonces fue como muy gradual, poco a poco. El personal fue formado en BIM, sí. Piensa que además tenemos un departamento de interiorismo, tenemos departamento de arquitectura y tenemos la parte de gestión de compras, por lo cual era necesario implicar a todo el equipo en esto, sí. Entonces todo el mundo tuvo que ponerse a diferentes grados de BIM, pero todo el mundo tuvo que arrimar el hombro. Yo creo que la base de cualquier trabajo en BIM, ya sea para la parte de 3D, 5D, 6D, 7D, cualquier fase de BIM, eh, optimiza los recursos que tienes. Tienes que pensar que ahora mismo la base del trabajo en BIM es un trabajo coordinado, colaborativo, en el que todos los agentes intervienen, con lo cual ya solo de base el rendimiento de los proyectos es mucho mayor. Entonces, sí que es verdad que lo que hay que hacer es optimizar cuáles son tus necesidades, porque si no es bastante fácil salirse del camino, pero una vez que tienes claro dónde quieres llegar y qué es lo que necesitas por el camino, todo, desde el principio hasta el final, hace que tu trabajo sea de mejor calidad al final y mucho más coordinado. La mano de obra cambia. Yo creo que antes siempre había una persona, un técnico detrás que iba haciendo croquis. Nosotros seguimos haciendo, pero no hacía falta demasiada cualificación, digamos, para un trabajo de modelado, o no necesariamente, no me entendéis mal. Pero ahora yo creo que los trabajos están mucho más cualificados. Al final BIM es preconstruir, y entonces, bueno, pues tienes que un poco pensar antes de tomar ninguna decisión, pensar qué es lo que estás haciendo. Yo creo que es un poco más específica para ciertos temas, ¿no? O sea, va a haber personas que hagan estructuras, personas que hagan instalaciones, personas que hagan arquitectura. O sea, se hace como más en ramas que lo que se hacía antes. Yo creo que sí que promoverá, lo que no sé es cuándo, pero sí que, como te decía antes, yo creo que optimizas trabajos y optimizas recursos, con lo cual desde administración a sector privado, público, nos interesa a todos pasar por eso. Entonces, lo único que hace falta pues que todos estemos en la misma onda, digámoslo así, estemos todos de acuerdo, pero yo creo que sí, que vendrá con pautas como para trabajar todos con esa metodología. En España se ha montado una comisión, igual que hay un movimiento parecido en Latinoamérica, que sirve para generar los estándares que se van a utilizar para proyectos de la administración pública. Lo previsible es que esos mismos estándares se lleven a pequeña escala a proyectos de índole particular. Entonces, ahora mismo estamos metidos en la comisión, yo personalmente estoy,
y lo que estamos haciendo es recabar información de diferentes agentes y llegar a plasmar una hoja de ruta común para llegar al 2018 con esos estándares hechos. Yo creo que lo primero es perder el miedo. Creo que nos hace falta no tener miedo a salir de nuestra zona de confort, a probar, a experimentar un poco, a sacar un poco como digo, en nuestra zona de confort. Estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre igual, para bien o para mal, pero siempre igual. Entonces creo que debemos darle una oportunidad y estamos acostumbrados a en todos los sectores esperar a que los demás vayan por delante y luego subirnos nosotros, y yo creo que esta vez deberíamos actuar de otra manera. Creo que va a ser todo positivo y deberíamos arrancar. Un cambio generacional, ¿no? No, yo creo que pasa por un cambio de mentalidad, un cambio de hacer apuestas. Al final, en todos los sectores, la tecnología, desde las cámaras, desde, yo qué sé, los teléfonos, la tecnología se va imponiendo, y ¿por qué no la construcción iba a aprovecharse de todo eso? No sé, es la lógica, digamos, de la evolución, sí. Impedimentos muchos, siempre. Por parte de los clientes ninguno, pero yo creo que lo han aceptado muy bien porque no han llegado a saber qué era BIM. Es decir, mi trabajo ha seguido siendo el mismo de cara a ellos, lo único es que soy mucho más productiva, somos mucho más productivos. Me ofrece de cara al cliente la posibilidad de darle una transparencia que no es que diga que antes no la teníamos, que sí que la teníamos, sino es mucho más natural. Al final haces partícipe al cliente desde el inicio del proyecto, ya sea a través de trabajo en la nube, pueden ver el proyecto y darte su opinión, o 360 imágenes de 360, o renders, o vídeos, o incluso realidad virtual. Haces que el proyecto y el cliente convivan desde el inicio en la idea, entonces es todo como mucho más natural. Entonces yo creo que ahora es cuando van sabiendo que es BIM, sobre todo para el cliente particular. Van sabiendo que se llama de esa manera y qué es lo que implica, ¿vale? Yo creo que ha sido al revés, digámoslo así. Ha venido la forma de trabajar diferente y luego el cliente se ha enterado de cómo se llama esa forma de trabajar. Yo creo que el mayor hándicap es en cualquier empresa, no solo en la mía. Al final, hablábamos antes de las zonas de confort, y el poner una empresa que va a un ritmo, como cualquier estudio de arquitectura e interiorismo, que va a un ritmo frenético, de repente cambiar la forma de trabajar, siempre hay el miedo se frenará, cómo nos cambiamos de tren sin que esto se pare. Entonces yo creo que al principio siempre es complicado. Sí que es verdad que en C95 tenemos la suerte de que tanto por la parte directiva como la parte de abajo es como una coctelera, es decir, hay mucho movimiento arriba y mucho movimiento abajo, lo cual hace que las ideas nuevas entren fácil, tanto de una parte como de otra, y yo creo que ahí es donde está el verdadero equilibrio. Si fuera una apuesta por los trabajadores y no por parte de la directiva de la empresa, no funcionaría, y si fuera al revés tampoco. Entonces yo creo que esa pequeña costelera funciona bastante bien. No, si hay que ser realista, yo creo que no, quizás no. Sí que en la parte de interiorismo, incluir la parte de interiorismo y a la arquitectura y la parte de gestión de compras, posiblemente sí. Al final C95 tiene un recorrido importante en viviendas residenciales con clientes particulares, edificios residenciales, perdón, con clientes particulares, y entonces a esa escala teníamos que hacer muchísimo detalle para poder hacer después el pedido y las compras o la fabricación en ebanistería, por ejemplo. Entonces el llevar a tanto detalle el proyecto, quizás sí, esa parte sí. Retos, pues desde la grandísima inversión que es, porque al final
software nuevo, es hardware nuevo, también el trabajar en BIM ha hecho que vengan otro tipo de proyectos de otra escala, con lo cual pues nos ha hecho falta incorporar a gente, a personas, y eso hace que pues, las oficinas tengan que sufrir un poco los cambios de todas esas inclusiones. Luego, proyectos que no estaban dentro de nuestra zona de confort, lo cual tampoco nos ha asustado demasiado, pero quizás también eso ha sido un grandísimo reto. Y luego yo creo que explicar lo que haces, que a veces tampoco es fácil. A determinadas personas o clientes no es fácil el hacer entender que has apostado por una cosa que funciona y cuáles son los beneficios para cada una de las partes. Sí, nos hemos arriesgado mucho más, porque las capacidades de la forma de trabajar son diferentes y entonces puedes tener las miras mucho más allá. Te diré que ahora mismo estamos, uno de nuestros proyectos que yo nunca pensé que iba a estar en esta oficina, es la digitalización de una ciudad de Perú, de Ayacucho. Entonces, cómo el compatibilizar con la metodología BIM el trabajo con nubes de puntos, de escáner láser, colaborando con Leica, mano a mano, y poder modelar todo el casco histórico de Ayacucho para sacarle un rendimiento a nivel de patrimonio, a nivel de catastro, un poco cosas que obviamente no eran nuestro terreno, digámoslo así. Entonces, pues bueno, bien, he aceptado el reto y yo creo que he conseguido muy a gusto. Yo creo que rentabilizar como para que compense, no te sabría decir los números exactos a día de hoy. Me atrevería a decir que sí, pero objetivamente hablando no lo sé. Sí que es verdad que asumimos proyectos, cantidad de proyectos que no asumiríamos con con una forma de trabajar tradicional. O sea, no podríamos llegar a compatibilizar el mismo número de proyectos simultáneamente en el estudio como estamos haciendo ahora, con esa cantidad de personas, con esa plantilla. Bueno, ahora mismo en marcha tenemos una rehabilitación de un edificio de 1900 en París. Va a ser una vivienda particular, tiene la particularidad de que tiene todo tipo de protecciones a nivel patrimonial, se genera una excavación de un sótano que no existe, con lo cual hay que vaciar medio edificio y sacar la tierra. A nivel de París eso es un problema, a nivel freático lo hace mucho más complicado. Está ahora mismo en ejecución. Luego tenemos un edificio de oficinas en Puerto Rico y es que no sé qué nombrarte también. Bueno, el de Ayacucho. El de Ayacucho me interesa mucho. La digitalización de Ayacucho es un cliente, nos plantea el reto de quiere poner en valor la ciudad de Ayacucho. Entonces se le ocurre que la forma de poner en valor es generar una maqueta virtual de esa ciudad, de esa parte de la ciudad, son 154 manzanas. Le llaman la ciudad de las iglesias porque solo en la zona de actuación tenemos 33. Entonces un proyecto que se había planteado como 3 meses solo, llevamos 6, pero no es porque hayamos ido más despacio, sino porque se han ido añadiendo muchísimas necesidades que tanto por parte del cliente como por parte nuestra se han considerado necesarias. Entonces, bueno, pues es un proyecto bastante ilusionante, muy escalable. Arrancamos simplemente para tener la digitalización, para tener los datos de todo lo que existía en la ciudad, y ahora tenemos proyectos de seguridad ciudadana, proyectos de catastros, proyectos de cosas de realidad virtual. Están saliendo muchísimos proyectos a partir de ahí que bueno, yo creo que en los próximos meses será mucho más fuerte. Pero hacemos la presentación oficial del proyecto en Lima en enero, o sea que espero que salgan muchas cosas más. Al ser un estudio de arquitectura e interiorismo y la gestión de compras, el
proyecto en BIM entra desde el proyecto básico hasta llegada a obra, incluso la parte de obra también se genera en BIM, o sea, digamos que hacemos toda la parte del ciclo de vida del edificio, podríamos decir así. Hay muchas veces además que hemos hecho proyectos de nuestras propias viviendas hechas años antes, porque nos interesaba la parte de facility a futuro. Roles yo creo que como cualquier equipo, no tenemos nada especial, sí, incluyendo la parte de un poco de interiorismo salen nuevos roles, pero no nombrados con ninguna nomenclatura especial. Al final todos los equipos funcionan de la siguiente manera. Hay un jefe de departamento, uno de arquitectura, otro de interiorismo y otra parte de hospitality. Entonces esos jefes de departamento coordinan a un equipo de jefes de proyectos. Cada jefe de proyecto a su vez coordina otros arquitectos a su cargo. La parte de arquitectura la hacemos en estudio, la parte de estructuras e instalaciones las externalizamos, lo que pasa es que las coordinamos nosotros. Bueno, en cuanto a los roles, al coordinar en una misma empresa arquitectura, interiorismo y la parte de gestión de compras, los roles son un poco diferentes, no hay que buscar tampoco nomenclaturas complicadas, seguimos teniendo la misma forma de trabajar que teníamos antes. Unos jefes de departamento coordinan equipos o cabeceras, digamos, de equipo, jefes de proyecto, y a su vez hay un equipo debajo. Lo que hacemos es tener reuniones semanales independientemente de que estamos próximos, estamos en el mismo edificio, pero tenemos reuniones semanales, digamos, para ver el estado de cada uno de los proyectos y ver cuáles son las necesidades para esa misma semana. Todo el proyecto, desde el proyecto básico hasta la parte ejecutiva, se desarrolla en BIM, entonces es bastante importante tener claro cuál es la trazabilidad bidireccional de todo ese proceso. Tenemos que pensar que cuando hay una parte de diseño, por ejemplo, que se coloca un lavabo, ese lavabo tiene posiblemente asociado elementos de la parte de interiorismo, ya sean accesorios, ya sea un entorno, una estancia a tratar, y aparte todos esos elementos tienen que ir a compras. Entonces ese mismo objeto pasa por muchas manos, o el entorno a ese objeto pasa por muchas manos. Entonces tiene que ser bastante transparente, no solo con el cliente que hablábamos antes, sino dentro de nuestro equipo tiene que haber mucha comunicación para que no se nos pierda ningún detalle. A mí me interesa la vida completa de este producto, desde que sale de fábrica. Yo pido presupuestos, me dan el packing list cuando llega a obra, a cuando yo lo coloco. Entonces tiene que ser todo bastante milimétrico y cuidado. Dependiendo un poco del proyecto del que hablemos, incluye o conlleva ciertas disciplinas o no. Por ejemplo, que hablábamos antes de Ayacucho, estamos hablando de urbanismo, estamos hablando de trabajo con nube de puntos, con lo cual son grandes volúmenes de datos. No solemos trabajar en subproyectos en ese caso. Lo que hacemos es trabajar en archivos independientes de cara a comodidad de la nube de puntos, la gestión de la información, el mover mucho más fácil todos esos datos. En el resto de proyectos siempre incluyen la parte de arquitectura, obviamente estructuras e instalaciones. En ese caso nos coordinamos con equipos externos y trabajamos en subproyectos no como forma, digamos, de gestionar información, sino un poco por trabajo interno, para temas de grafismo, un poco sobrecarga de archivos al tener tanto volumen de información tridimensional, sobre todo, que es lo que más conlleva que crezcan los volúmenes de los archivos, crezca el peso del archivo. Lo que hacemos es dividir en subproyectos de cara a agilizar el trabajo diario, un poco la carga de elementos y demás. Y cuando llevan interiorismo, se une un archivo más. La gestión de mobiliarios, tenemos que pensar que
hago, en el caso de mobiliario o interiorismo, al mínimo detalle, hacemos hasta compra de telas o menaje de hogar, cosas así. Entonces el trabajo se vuelve bastante, sobrecarga bastante los archivos, entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Pero es más de cara a diario, a funcional de trabajo diario, que un poco por logística que nos haga falta para otra cosa. En los últimos años, sobre todo, hemos hecho viviendas para particulares. Ahora estamos, hay en marcha proyectos de hoteles, andamos barajando o valorando la automatización sobre todo en la fase de inicio del proyecto, automatizar los diseños de hoteles, no los diseños, sino los encajes de los hoteles, porque vemos que hay una posibilidad o hay una puerta bastante amplia para poder incluir el tema de programación, automatización de procesos en todos esos procesos, tanto de viviendas unifamiliares, por ejemplo, como decía antes, de hoteles, y estamos en todo eso, aparte de todo la parte de urbanismo que acaba de empezar ahora mismo. Seguimos teniendo los mismos tiempos de entrega en BIM que en CAD, lo que pasa es que hacemos un trabajo mucho más meticuloso, digámoslo así. Nos permite reducir los tiempos en caso de ser necesario, o sea, si el cliente tiene unas necesidades específicas, podemos jugar con menos tiempo. Lo que ocurre es que aprovechamos ese tiempo que antes teníamos para ofrecer más servicios. Al final, piensa que lo que el BIM te ofrece, ese trabajo en 3 dimensiones, te ofrece la posibilidad de realizar en parejo varios trabajos que antes no hacías. Antes, si tú, por ejemplo, hacías un diseño en CAD y querías hacer infografías, tenías que desarrollar en paralelo otro trabajo con mucho más detalle, o nada que hablar de la realidad virtual, por ejemplo, antes. Entonces ahora nos permite en ese mismo tiempo ofrecerle al cliente, sobre todo en el caso de clientes particulares, ofrecerle yo el trabajo que yo hago diariamente en BIM, ofrecerle un producto asociado a él, como puede ser eso, la realidad virtual o infografías o vídeos, que es mucho más inteligible por parte de ellos. Dependiendo de la fase que estemos hablando del proyecto BIM, utilizamos un software u otro. Como software de modelado principal utilizamos Revit. Para temas de estructuras de instalaciones exactamente lo mismo, interiorismo también, utilizamos Revit. Para temas de coordinación utilizamos Navis, Syncro. Estamos ahora metiendo programación para automatizar los procesos que hablábamos antes de trabajo con el tema de planificación en Project y en Syncro, para que sea mucho más fluido y más automático, nos quite menos trabajo, nos quite trabajo esa parte. Y luego temas de visualización, usamos 3D Max, Lumion, Excel, que es el mayor programa de BIM que existe, y bueno, pues ahora sobre todo pues temas de programación, y ya sea a través de Dynamo, ya sea a través de API, un poco todo eso. Estamos un poco patas arriba, cada día cambian mucho las cosas. Yo creo que te van surgiendo necesidades diferentes, que vas cubriendo unas que tenías y de repente pues te pica el gusanillo por hacer otra cosa que no hacías, y hay otros programas nuevos, yo que sé, con la nube de puntos, por ejemplo, ahora que estamos descubriendo un montón de cosas, pues vas cambiando mucho tu forma de trabajar para que ese ritmo sea el óptimo. Y luego yo creo que también pues van saliendo, la tecnología evoluciona no diariamente, pero casi. Entonces pues tenemos un departamento un poco inquieto y se dedica a cotillar qué es lo que hay por ahí, intentar meterlo dentro de... Al final yo creo que
es fácil. Si tú lo que quieres es ofrecer el mejor trabajo y hacer tu trabajo conforme a los estándares y la calidad que siempre has tenido, ¿por qué no meter algo que te ofrezca la posibilidad de tener un mejor producto final? Entonces, pues yo creo que todo radica en eso. Un cliente viene con cualquier idea, ya sea una vivienda, ya sea un edificio de oficinas, un hotel, lo que sea, y lo primero que hacemos es sentarnos con ellos a ver las necesidades. Yo creo que la parte tradicional no se tiene que perder. El arranque, digamos, del proyecto, de un poco el encaje a grosso modo del proyecto, muchas veces seguimos utilizando el papel. Bueno, en todos los proyectos seguimos utilizando el papel porque la mano no se tiene que perder, y yo creo que desde el minuto uno, bueno, los AutoCAD los hemos desinstalado de la oficina, entonces desde el minuto uno entra en funcionamiento la rueda con BIM, ya sea pues desde el primer encaje con Revit a la parte de diseño de estructuras, instalaciones también va con Revit, o la gestión de obra y la gestión del ERP, por ejemplo. Como te decía antes, no solo tenemos que pensar en mi edificio durante su ciclo de vida, sino yo tengo que pensar en cualquier elemento que decido que entra en proyecto. Tengo que controlar toda su vida útil hasta que llega a obra, hasta el futuro, o sea, dentro de ese ciclo de vida del edificio. Con lo cual, no puedo perder ningún paso. Si yo quiero poder llegar a hacer el mantenimiento de ese edificio, tendré que preocuparme de la gestión del ERP, por ejemplo, o de las compras, o la comunicación con el proveedor para que me dé la información, para que todo lo que yo necesite en un futuro quede ahí volcado, ¿no? Dentro de 10 años, pongamos, necesitaré ir a buscar la ficha y será hoy cuando me tenga que preocupar porque esa ficha esté incluida en la información.